Hola a todos. Bienvenidos una vez más a la Escuela Digital de Arquitectura. Soy la arquitecta Sofía Navarro y estoy muy emocionada por el tema de hoy. Y yo, el arquitecto Alejandro Herrera. Qué gusto acompañarlos de nuevo, Sofi. La verdad, el tema de hoy es uno de los grandes hitos de la historia. Totalmente, Alex. Bienvenidos a todos al 7º episodio de nuestra serie sobre la historia de la arquitectura. Hoy dejamos atrás la masividad y la penumbra del románico para adentrarnos en una revolución de piedra y cristal. Arquitectura gótica, luz sagrada e ingenio medieval. Así es, vamos a desglosar cómo, de repente, los edificios parecieron querer desafiar la gravedad, llenándose de una luz que nunca antes se había visto. Vamos a ello. Hoy nos metemos de lleno a la arquitectura gótica. Ese estilo increíble que, transformó la Europa medieval con luz y una altura impresionante. Tenemos como base un informe arquitectónico bastante detallado y vamos a intentar entender cómo y por qué nació todo esto. Exacto. Vamos a ver el contexto, ¿no? El renacer de las ciudades, las nuevas corrientes de pensamiento, figuras clave como el abad Suger, y a ver qué tienen que ver el surgimiento de las universidades con esas catedrales altísimas. Es una buena pregunta. Y claro, vamos a ver la parte técnica, la ingeniería detrás de todo. El arco ojival, la bóveda de crucería, los arbotantes. ¿Cómo lograron ese esqueleto de piedra que parece flotar? Lo fascinante de verdad es cómo toda esa innovación estaba al servicio de una idea espiritual, teológica, la lux nova, como decías, y el arte de las vidrieras, por supuesto. Veremos ejemplos clave, desde Saint-Denis, la pionera, hasta Notre Dame, claro, e incluso edificios civiles. Claro, porque el gótico no fue solo religioso. Exacto. Bueno, empecemos por el contexto. El gótico no surge de la nada, ¿verdad? Estamos entre los siglos XII y XVI. Es una época de cambios enormes. Las ciudades vuelven a crecer. Como señalan historiadores como Duby o Pirén, aparece una burguesía con dinero, los gremios ganan poder. Y las catedrales son el corazón de esas ciudades nuevas. Símbolos de fe, sí, pero también de riqueza, de orgullo cívico, financiadas, claro, en parte por esa nueva burguesía, aunque el campo seguía siendo fundamental. ¿Y en lo intelectual qué pasaba? Bueno, es la era del escolasticismo, el auge de las universidades, como estudio Le Goff. Y aquí entra una idea muy interesante de Panofsky. Él sugiere que hay una conexión directa, ¿sabes?, entre la lógica, el orden del pensamiento escolástico, piensa en Santo Tomás de Aquino, y la claridad, la estructura de una catedral gótica. O sea, como si la catedral fuera un argumento lógico hecho piedra. Algo así, una especie de racionalidad construida. Y quizás esa misma ambición intelectual de las universidades impulsó construir más alto, más cerca del cielo, ¿no? ¡Qué interesante! Y ahí tenemos que hablar del abad Suger. Fundamental. Su reforma de la Basílica de Saint-Denis, cerca de París, se considera el punto de partida del gótico. Suger estaba muy influido por ideas neoplatónicas, sobre todo del pseudo-Dionisio Areopagita. Ajá. Y para él, la luz, la claritas, el brillo de los materiales, era una manifestación de Dios. O sea, las vidrieras enormes, los metales brillantes, ¿no eran solo decoración? Para nada. Eran lo que él llamaba herramientas anagógicas, medios para elevar el espíritu hacia lo divino. De ahí esa búsqueda incansable de la luz. Y también es la época en que muchas catedrales se dedican a Notre Dame, a Nuestra Señora. Sí, refleja el enorme auge del culto mariano en ese tiempo. Bueno, pasemos a la estructura. ¿Cómo lograron levantar esas moles y llenarlas de luz? Aquí la clave son dos innovaciones fundamentales: el arco ojival, o apuntado, y la bóveda de crucería, la que tiene nervios. ¿Y qué permitían? Pues, como explican expertos como Franklin Tucker, estos elementos distribuyen el peso de manera mucho más eficiente. Lo dirigen hacia abajo, hacia los pilares. Entiendo. Entonces, el muro ya no soporta tanto peso. Exacto. El muro se libera. Puede ser más delgado y, sobre todo,
puede perforarse para abrir grandes ventanales y se puede construir mucho más alto que en el románico. Claro, pero para sostener esas bóvedas tan altas y esos muros tan abiertos, necesitaban algo más, ¿no? Me imagino los empujes. Ahí está el otro elemento genial: los contrafuertes y especialmente los arbotantes. Esos arcos exteriores que parecen saltar por encima de las naves laterales. Son la imagen icónica del gótico, ¿verdad? Sí, totalmente. Como brazos que sujetan el edificio. Justo eso. Son la clave de lo que Viollet-le-Duc llamó el esqueleto de piedra. Absorben los empujes laterales de las bóvedas altas y los transmiten a los contrafuertes exteriores. Así, el muro interior queda liberado de su función estructural principal. Y ahí es donde entra la luz a raudales. Exactamente. Estéticamente, todo se orienta a la verticalidad, a elevar la mirada y el espíritu hacia Dios. Los muros macizos casi desaparecen, se desmaterializan. Son reemplazados por vidrio coloreado. Es la lux nova, la nueva luz. Y esas vidrieras contaban historias, ¿no? Claro, eran las Biblias de los pobres, como dijo Emil Mal. Narraban escenas bíblicas, vidas de santos, para una población que en su mayoría no sabía leer. Y los colores. Ese azul de Chart, por ejemplo. Uf, sí. Tenían una carga simbólica muy fuerte. El azul, el rojo, todo tenía un significado teológico. Vemos todo esto en acción en catedrales emblemáticas. Mencionaste Saint-Denis como el inicio. Sí, luego Chartres con esas vidrieras que son una maravilla única. Notre Dame de París, claro, con sus arbotantes tan visibles desde fuera. Reims, la catedral de las coronaciones de los reyes franceses, llena de escultura. O Amiens, que impresiona por su altura interior, es altísima. Pero decías que el gótico no fue solo para iglesias. No, para nada. El estilo se adaptó muy bien a edificios civiles. Piensa en los ayuntamientos de ciudades como Lovaina o Bruselas. Son espectaculares. O las lonjas comerciales como el Guildhall en Londres. O los Belforts, esas torres cívicas altísimas en Flandes, por ejemplo. Símbolos del poder de las ciudades, de los gremios, de la burguesía. Exacto. Adoptaron el lenguaje gótico de la altura, la luz, la estructura compleja para expresar su propio poder y orgullo, ya no solo religioso, sino también secular. Entonces, para ir cerrando, queda claro que el gótico es muchísimo más que solo arcos apuntados y vitrales bonitos. Es un reflejo súper complejo de su época, ¿no? Una mezcla de fervor religioso, sí, pero también de una innovación técnica brutal, de filosofía, de cambios sociales. Totalmente. Es una síntesis fascinante. La luz no era solo para iluminar, era teología, era filosofía neoplatónica hecha espacio tangible. Y esas estructuras altísimas no eran solo un logro de ingeniería, eran casi como argumentos lógicos construidos en piedra, buscando un orden a la vez divino y humano. Impresionante. Y quizás una reflexión final para quienes nos escuchan. Toda esa inversión gigantesca de recursos, de esfuerzo humano, esa ambición por construir siempre más alto, más luminoso, tanto en catedrales como en ayuntamientos, ¿qué nos dice esto sobre las prioridades, las certezas y tal vez también las ansiedades más profundas de esa sociedad medieval que buscaba representarse y quizá trascenderse a sí misma en esas piedras? Es algo para pensar, ¿no? Sin duda, Sophie. Una reflexión perfecta para cerrar. Esperamos que hayan disfrutado este viaje a la era gótica tanto como nosotros. Así es. Déjenos en los comentarios qué catedral gótica les impresiona más. Y por supuesto, si les gustó, no olviden darle a like, suscribirse a la Escuela Digital de Arquitectura y activar esa campanita. Para no perderse el próximo capítulo de esta increíble historia. Nos vemos en el Renacimiento. Hasta la próxima.